No estamos acostumbrados a hablar de la muerte, uno de los 3 temas más tabú en nuestra sociedad actual. Solo tenemos una sola vida y en esa vida tenés que intentar alcanzar la santidad, tenés que ser perfecto, cuando seas adulto tenés que ser un buen padre, tenés que tener hijos. ¿Qué quiero experimentar en esta vida? En lugar de querer hacer todo y estresarme y no disfrutar de nada porque quiero ser un padre ejemplar, un empresario exitoso. Hola, ¿cómo están? Bueno, hoy vengo con un nuevo video para el canal de YouTube. Hoy vamos a hablar de un tema, si no es el tema más tabú, uno de los 3 temas más tabú en nuestra sociedad actual. Ya los que me conocen, los que son alumnos del Club Originals, han venido algunos de los viajes, el viaje interior, el viaje hacia adentro, etc. Sabrán que es un tema que me encanta y ahora se van a dar cuenta en este video por qué me gusta mucho este tema y creo que es necesario. No estamos acostumbrados a hablar de la muerte. Las religiones, al menos judeo-cristianas, no suelen hablar tanto de eso ni tienen tan digerido esas situaciones, así que hoy vamos a reflexionar un poco sobre ese tema. Y lo primero que quiero decir para comenzar a hablar de esto es que imagínense que la etimología de la palabra amor significa sin muerte. Eso significa la palabra amor, sin muerte. Pero antes de desarrollarlo, quiero contarles una anécdota, una experiencia, una reflexión de algo que he vivido justamente en la India. Ya saben que hace casi 11 años estuve de viaje por el sudeste asiático y sobre todo en la India. Estuve un mes entero recorriendo la India haciendo una búsqueda interior, una búsqueda espiritual que me llevó a confrontarme, a recordar y a entender muchas cosas y pistas que venía buscando en mi vida. Y una de esas, y te diría que una de las más importantes, tiene que ver con la muerte. Entonces quiero que me sigan en este relato, en esta reflexión, o en esta compartir que les voy a hacer de ese viaje. En la India, hace 11 años, justamente tuve la suerte de conocer en la casa de la Madre Teresa de Calcuta, que estaba visitando como cualquier turista, a una persona de India que se acercó y me dijo: ¿por qué estás acá? Me dice: me gustaría preguntarte por qué decidiste venir. Y bueno, les termino contando los motivos por los cuales estaba visitando la casa de la Madre Teresa, la admiración a su obra, etcétera, etcétera, a lo cual me ofrece participar de un documental que él estaba filmando, que estaban grabando con un grupo de gente de Estados Unidos, etc. Y pasadas las horas y después de las conversaciones fuimos a almorzar y después termina invitándome justamente a que conozca su casa, su familia, etc. Entonces eso me llevó a tener la oportunidad de conocer desde adentro la cultura de India, conocer familias, digamos, cuáles son sus costumbres, sus tradiciones, porque un poco esa fue la pregunta que me hizo. Me dice: Máximo, mira, tenemos 2 opciones. O vamos a conocer toda la parte turística, que seguramente te gustaría, monumentos y lo que hacen los turistas, o, me dice, mi padre tiene que ir a visitar a 2, 3 de sus hermanos que viven aquí a media hora y podemos hacer eso. Digo, vamos por la segunda. Digo, no me interesa la parte turística típica, eso lo puedes conocer en otro momento. Vamos a conocer a tu familia y quiero, ¿no?, meterme ahí en las entrañas, digamos, de la tradición de India. Y bueno, así fue que pasamos todo un día conociendo y visitando diferentes familiares, etc. Y después de ese día y reflexionando en largos viajes de tren que tuve en ese viaje a la India, 17 horas en tren, me daba cuenta que observaba algo particular en sus conversaciones, a diferencia de por supuesto, lo que estaba acostumbrado acá en Sudamérica. Y es que yo decía, ellos tienen tiempo. Esa es la distinción que hacía, o la reflexión. Es como que ya sabemos, ¿no? Desde Einstein habló de esto hace muchos años, la relatividad del tiempo. Hoy, como nómades, con Carla, mi pareja, siempre hablamos de eso, es decir, cómo el tiempo es relativo, en el sentido de que transcurre, volvemos de allá y parece que hemos vivido 3 años en uno solo, y tiene que ver justamente con la velocidad, con la intensidad a la que vivimos. Pero a diferencia nuestra, justamente lo que veía con esta gente en India es que ellos vivían más pausado, ¿no? Vivían más pausado, como que tenían tiempo para detenerse en el día a día, reflexionar, tener buenas conversaciones, etcétera, ¿no? Yo, a diferencia de Sudamérica, notaba que personas, al menos en el norte de Argentina, donde yo vivía, la mayoría de las conversaciones de adultos tenían que ver siempre con trabajo, con dinero, con preocupaciones, etcétera. Y las conversaciones, y sin mucho tiempo para pensar, escuchar al otro y tener intimidad. En cambio, del lado de ellos yo veía que ellos tenían intimidad, ¿no? Que en las conversaciones se detenían realmente a escuchar a un otro, que no hablaban tanto de preocupaciones, más allá de
la situación económica y demás, que tampoco era de las mejores, pero sí tenían tiempo para esa reflexión, intimidad, compartían prácticas de maestros que estaban aprendiendo, etcétera, etcétera. Entonces ahí en esa reflexión y escribiendo en un tren de India me fui dando cuenta de que ellos tenían tiempo. Y por supuesto, a diferencia nuestro, en realidad no hay ninguna diferencia con nosotros, todos tenemos 24 horas, pero ¿por qué se sentía como que ellos vivían a un ritmo más pausado y que tenían tiempo? Entonces, no sé si fue como una especie de canalización, de reflexión, etcétera, que me ayudó mucho a mí a cambiar mi vida y también a compartirlo con muchos de los alumnos que acompaño en las diferentes mentorías y en las sesiones, que me llegó este mensaje que, por supuesto, no quisiera que te lo tomes como una verdad, es simplemente una hipótesis, tomarlo como un juego, ¿no? Pero me gustaría que sigas esta teoría que yo le llamo la teoría de las 1000 fichas. Entonces, lo que digo acá, la reflexión esa que llegué a entender, te vas a dar cuenta que siempre en mis videos, las mentorías, etcétera, busco explicar cosas muy complejas de una manera con metáforas, ¿no? Explicando otra cosa que sí tenemos la capacidad de entender, sinónimos, etcétera. Entonces lo mismo voy a hacer con este tema. Entonces lo que quiero decirte es que, fíjate, para una traducción, si sos de una tradición judeo-cristiana de Occidente, y fíjate esto, sin importar que seas religioso o no, o que hayas tenido un pasado religioso o no, te pones a observar, obviamente, una tradición está muy, una cultura está muy teñida por sus costumbres, ya sea que nunca hayas sido religioso en tu vida, la manera de pensar con respecto al dinero, a la muerte, a las relaciones de pareja, sí o sí va a estar muy influenciada, ¿no? Por tu entorno, por tu contexto, por la cultura y la religión que se vive en ese mundo. Entonces, obviamente, en una tradición o en una cultura occidental, fíjate, estamos muy acostumbrados a esto de solo tenemos una sola vida, ¿no? Existe una sola vida y un poco lo que te explican, al menos en mi caso, cuando iba al primario y demás, es decir, el juego se trata de esto, hay una sola vida y en esa vida tenés que intentar alcanzar la santidad, tenés que ser perfecto, cuando seas adulto tenés que ser un buen padre, tenés que tener hijos, tenés que ser un buen profesional y después por supuesto que ya no tiene que ver con la religión, pero sí con la cultura, ya empieza la parte de hay que ser exitoso, ser el número uno en lo que hagas, tener dinero, bla, 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 bla. Si ponemos a esto en la metáfora que les decía, es como que a una persona lo sienten o lo pongan enfrente de una máquina de videojuegos, esa que jugábamos cuando, al menos yo en las épocas de lo que somos de los 90, Street Fighter, el Pac-Man, cualquiera de esas cosas con fichita, jugamos a ese juego de poniendo una ficha y haciendo un juego, ¿no? Entonces digo, esto sería como el juego de la vida, coincidiría evidentemente, si seguimos con la metáfora, en que alguien te ponga al frente de una de esas máquinas, te den una ficha y te digan, mira, tenemos una sola oportunidad, una sola ficha, una sola moneda, como le digan en su país, y en esa ficha tenés que hacer esto, ¿no? Tenés que llegar a la final, tenés que hacer todo perfecto, porque tenés que tener hijos perfectos, ser un padre o una madre ejemplar, ser un profesional, etc. Y lo más importante de todo, y lo más complejo, por supuesto, es alcanzar la santidad, tenés que alcanzar la salvación, y tenés una sola oportunidad para hacerlo. Entonces, fíjense, yo digo, ¿en qué contexto harías eso? Síganme con el ejemplo. Si hoy a una persona que recién llega al mundo, obviamente, y tenga la conciencia para entenderlo, y dijimos, de eso se trata el juego, ¿no? ¿En qué contexto jugaría esa vida? Porque acuérdense, ¿no? ¿Cuál es la consecuencia de no ganar el juego? O sea, de no salvarte o no alcanzar esa santidad. Y las consecuencias son fatales, porque justamente te vas a ir al infierno y va a haber un sufrimiento eterno y todo lo que ya sabemos. Yo sé que muchos de ustedes me dirán, Máximo, pero yo sé que ya no crees en muchas de esas formas que tiene la religión, etc. Sí, por supuesto que no, pero digo, todo eso está, a menos que lo hayas digerido, que te hayas puesto a trabajarlo en tu vida, está muy sembrado en nosotros y es un tema que tampoco jamás nos ponemos a elaborarlo a lo largo de nuestra vida. Entonces yo le pregunto a la mayoría de ustedes, contame, nos morimos y qué pasa, y no tienen la menor idea, prefieren no hablar de eso porque les genera angustia, ansiedad. Entonces, fíjense, en ese contexto que les decía del juego, ¿qué es lo que sucede? O en qué contexto emocional una persona jugaría el juego de la vida, ¿no? Si tiene una sola oportunidad, lo que tiene que hacer esto y es bastante complejo y las consecuencias son realmente graves, ¿no? Por supuesto, de disfrutar ni hablemos, sería complejo que disfruten y lo más probable que ocurra es que esa persona viva tensionado, con ansiedad, sin disfrute, apurado, que fíjense que para mí una característica
de nuestra cultura actual, ¿no? Vivir apurado, sin pureza, ansioso, siempre intentando llegar a otra parte, sin poder vivir el presente. Entonces, volviendo a lo de India, ¿qué es lo que observaba? Les digo, si ellos tenían tiempo, siguiendo con esta metáfora del juego, lo que me daba cuenta es que también, por supuesto, sus creencias acerca de la vida y de la muerte estaban teñidos de su religión, ¿no? Que es el hinduismo, el budismo, pero sobre todo el hinduismo en esa parte de la India en la que yo estaba. Y para ellos, desde siempre, desde que nacen, nadie cuestiona la reencarnación, nadie cuestiona la posibilidad de justamente reencarnar y de que la vida continúe de otra manera. Al contrario, es algo que todos lo dan por sentado y eso es una realidad absoluta. Entonces, siguiendo el ejemplo este que les digo del juego, fíjense que en lugar de tener una sola ficha y que en esa sola vida o en esa sola oportunidad tengan que hacer tal o cual cosa, el caso sería diferente, sería como que tenés infinitas fichas, es decir, tenés infinitas oportunidades para lograr lo que quieras. Y no solo eso, ¿no? Y en un contexto, y ahí no estoy hablando en específico del hinduismo, sino de una mirada diferente que le estoy planteando, más allá de las religiones. Digo, ¿qué pasaría? Y te pregunto a vos si en tu vida te pudiera dar esa tranquilidad o dar ese contexto. Y si el juego no se tratara de eso, si el juego se tratara de realmente tenés infinitas fichas, las que vos quieras, las que vos decidas tener, y lo que tenés que lograr no es llegar a ningún lado. O sea, no hay una meta que cumplir con una consecuencia fatal, sino la única idea de este juego es que lo disfrutes, es que crezcas, es que aprendas y que puedas expandirte lo máximo posible, que puedas experimentar los niveles más elevados de conciencia y disfrutar en el proceso mientras ayuda a los demás a que también crezcan y disfruten. Con esa regla de juego, ¿cómo considerás que tanto vos o como cualquier persona podría jugar ese juego, ¿no? Imagínate un niño. Los niños son inocentes y están menos condicionados. Si le dijera, ¿cuántas veces puedes jugar? Infinita, la que vos quieras. ¿Qué harías, no? ¿Cómo sería el comportamiento? ¿Viviría con ansiedad, apuro y estrés? ¿O cuál sería la consecuencia? En mi caso en particular, tengo buena memoria y me acuerdo de muchas cosas en mi infancia. Y me acuerdo que cuando tenía videojuegos y tenía la posibilidad de algún fin de semana, vacaciones, de jugar indefinidamente, lo que hacía justamente era eso, jugaba. Fíjense, jugaba. ¿Y a qué me refiero con jugaba? Y experimentaba. Digo, bueno, voy a aprovechar para este muñequito, a ver qué pasa si camina a marcha atrás, en vez del verde elijo el amarillo, y voy probando, ¿no? Sin miedo a equivocarme, porque eso es justamente lo que hace un niño, ¿no? Experimenta y en ese experimento crece, aprende, vive. Eso, por supuesto, traducido al juego de la vida, ¿qué sería? ¿No? Desde mi punto de vista sería, ¿qué quiero experimentar en esta vida? En lugar de querer hacer todo y estresarme y no disfrutar de nada porque quiero ser un padre ejemplar, un empresario exitoso, alcanzar la santidad, la iluminación, etc. Digo, realmente lo que siento es que en esta ficha, en esta vida, al menos en esta encarnación, quiero experimentar la paternidad. No sé, quiero tener hijos y aprender de mis hijos y en otra vida quiero experimentar lo que sería dedicar mi vida a una causa, a un proyecto, y quizás no tener familia, pero sí poder resolver algún problema de la humanidad. Y en otra vida quisiera experimentar, qué sé yo, diferentes cosas, la homosexualidad o diferentes experiencias que me lleven a seguir aprendiendo, a creciendo y a conocerme aún más. Bueno, esa es la teoría, esa es la ficha que quería que, o el 20, como le dicen en México, que les caiga. Que reflexionen conmigo, que si tienen alguna duda, alguna pregunta, me la puedan escribir en los comentarios. Recuerden de nuevo no tomarse esto tan en serio, es simplemente un pensamiento, una filosofada que se me ocurrió en algún momento. Así que bueno, gente, espero que te haya servido este video, esta reflexión. Me gustaría también escuchar tu opinión, tus comentarios. Si querés agregarle algo más a esta teoría que se te pueda ocurrir, si que estás en desacuerdo también está bien. Y bueno, espero que te haya servido y nos vemos en un próximo video. Un abrazo grande y hasta la próxima.